Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Alejandro Montes Domínguez. Estudio en el Instituto Tecnológico Electrónico de Chihuahua. En este nuevo video tutorial vamos a investigar sobre el hardware principal de una computadora y mi número de matrícula es el 5347. Espero que les guste y pongan atención a lo siguiente. Bueno, comenzamos con nuestro primer título que viene siendo hardware. Este es de nuestra investigación del hardware principal de una computadora. Pues lo primero que vamos a poner es la definición de hardware. Dice, está compuesto por todas las partes físicas que componen un ordenador, aquellas que se pueden tocar en primera instancia. Todo aquello que podemos tocar en una computadora se le llama hardware. Hay unos ejemplos básicos que son, por ejemplo, el microprocesador, los monitores, teclado y mouse, la memoria RAM, disco duro, entre otras, y las vamos a ir desglosando poquito a poquito y derivando para poderlas conocer un poquito más en este video tutorial. Sale, todas estas componentes del hardware se dividen en cinco principales. Una de las principales es el procesamiento, otra es el almacenamiento, otra es periférico de entrada, la otra es periférico de salida y las combinadas que son periférico de entrada y de salida. Todos estos hardware que podemos ver con anterioridad, los microprocesadores o monitores o los que vamos a ver a continuación, estos hacen esto, estos almacenan o procesan o son periféricos de entrada o de salida. Eso es lo que hace nuestro hardware hasta ahorita. Vamos a ver a continuación, ¿verdad? ¿Qué más podemos investigar sobre nuestro hardware? De los principales, pues más que nada que componen una computadora, viene siendo el disco duro o la HDD, como lo muestra aquí en la imagen. El disco duro, también llamado HDD, la abreviatura es en inglés por Hard Disk Drive. Es la unidad de almacenamiento más importante y más grande del ordenador. En él se guardan los programas, archivos, etcétera, que tenemos en nuestro ordenador. Esto ya viene siendo un disco donde el cual podemos almacenar todo lo que viene siendo dentro de nuestra computadora, imágenes, videos, videojuegos, incluso el sistema operativo de la computadora está guardado en este disco duro. Este disco duro puede ser de varias medidas. Hasta ahorita creo que se conocen los teras, pero había discos con anterioridad de 500 megas, de 1 giga, de 556 gigas, ya dependiendo de la medida, pero creo que ahorita ya el tera son más de 1000 megas, un tera son 1000 gigas, perdón. Entonces ya tenemos un muy avanzado conocimiento sobre el almacenamiento de estos discos. Entonces, entre más grande sea el disco, más capacidad de almacenamiento tiene. Entonces, esto ya viene siendo conforme a la capacidad que tú quieras la computadora, puedes generar un disco con mayor capacidad de almacenamiento. ¿Sale? Entonces vamos a pasar a lo siguiente de nuestro hardware principal, que viene siendo otra unidad de disco duro también, pero esta se llama unidad de disco duro SSD, o viene siendo unidad de estado sólido, ¿verdad? En su caso. Este es como dice ahí en la imagen, un acrónimo en inglés de Solid State Drive, también llamado a veces disco de estado sólido. Pese a caracteres de disco físico, es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros convencionales. Esto viene siendo a lo contrario, bueno, no lo contrario, es una unidad de almacenamiento diferente al disco duro HDD o al hard disk drive, ¿verdad? Viene siendo un poquito diferente la unidad de almacenamiento, un poco más segura porque está en los discos duros, en su anterioridad la vibración o los manejos de la computadora podían dañar el disco como era una grabación física. En esta no, en cuestión a la memoria flash no tiene esa reacción. ¿Sale? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que viene siendo una memoria. Bueno, como les iba explicando, la memoria RAM, esta es Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio.
Es un componente que forma parte del ecosistema de hardware pasado, presente y quizás futuro, y que tiene como mayor finalidad crear un puente entre el sistema operativo, software, procesador y otros dispositivos para que estos intercambien información entre ellos. Si tú has visto nuestros celulares o nuestras computadoras también, ¿verdad? Primordialmente la memoria RAM afecta en la capacidad de mandar información a otro o pasar información de un sistema a otro sistema. Esto viene siendo la rapidez con la cual la computadora procesa la información que tú quieres mandar. De ahí también la información que entra, ¿verdad? También, por ejemplo, puedes tú ver una computadora con, no sé, un disco, digamos, 2 megas de RAM, y puedes ver una computadora con 8 megas de RAM. Quiere decir que la que tiene 8 megas tiene más capacidad o más velocidad de pasar información o de bajar información en su casa. Sale, este es más que nada el primordial funcionamiento de la memoria RAM. Sale, pasamos a lo siguiente, que es el procesador. Como dice aquí la imagen, ¿verdad? ¿Y qué es el procesador? El procesador es el cerebro del sistema, juntamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se le dan a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. Ahorita ya también nuestros celulares también tienen procesadores, los cuales también hacen que sea un poco más rápido en conjunción con la memoria RAM. Hacen más rápido nuestro funcionamiento de nuestro celular, o en este caso, como nos estamos inclinando a la computación, hacen más rápido el funcionamiento de nuestra PC, al igual, ¿verdad? De juegos o de ciertas acciones que tú quieras tomar con tu computadora. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente, que viene siendo la tarjeta madre y o motherboard, como le nombran en Estados Unidos. La tarjeta madre, dice, alberga los conectores necesarios para el procesador. Quiere decir que aquí se conecta la memoria RAM, los puertos y el resto de las placas, como la tarjeta de video o la tarjeta de red. Actualmente, dice, entre los conectores más importantes y fundamentales que presenta toda placa base o motherboard, se encuentran los de sonido, el puerto USB, el puerto paralelo, el puerto fireware y el de serie, el de red y los tipos PS diagonal 2. En esta tarjeta madre es donde se ensambla la memoria RAM que vimos con anterioridad. También se conecta la tarjeta de video, la tarjeta de red, la tarjeta de sonido. Incluso aquí va conectado también el microprocesador. Esta es la que hace que toda la información se junte en una sola y te derive a ti en una acción en tu computadora. Quiere decir que la tarjeta RAM va conectada en esta parte y el microprocesador en esta parte. Si no van conectados en la tarjeta madre, estos no pueden interactuar de una sola manera y mandarte información visual a tu computadora. ¿Sale? Esta es muy de la más importante de nuestro hardware, porque en esta se conecta todos los derivados y esta hace que funcionen todos a una sola conexión. ¿Sale? Ya dependiendo de nuestra tarjeta RAM o de nuestro microprocesador o de nuestra unidad de almacenamiento, que es nuestro disco duro, se crea una computadora mucho más rápida o con mejores habilidades de subir o bajar datos que tú le pidas hacer. Entonces la tarjeta madre yo pienso que es de las más importantes de nuestro hardware, porque esta hace funcionar todo nuestro hardware a un solo ritmo. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente, que viene siendo la fuente de poder. La fuente de poder, como dice aquí en la imagen, es un componente del computador, perdón, que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y progresión de estos. Esto es muy importante, muchachos, porque en realidad si la motherboard detecta que está entrando un voltaje incorrecto, esta no prende. En realidad se protege ella misma a una descarga que pueda dañar alguno de los componentes. O hay en sus casos, ¿verdad? En fuentes que no son muy buenas, dejan entrar ese voltaje incorrecto y de ahí se derivan
cortocircuitos dentro de una computadora o que empiece a funcionar de una manera incorrecta. Tu computadora al quemar componentes por exceso de voltaje o por poco voltaje. ¿Sale? Entonces también es importante tener una fuente de poder buena. Pasamos a lo siguiente, que es la definición del monitor o nuestra pantalla de nuestra PC. ¿Verdad? Se denomina monitor a un dispositivo mediante el cual los usuarios pueden comunicarse con el ordenador, recibiendo datos desde este. El mismo paso por diversas etapas desde su nacimiento, evolucionando y ofreciendo continuamente nuevas mejoras hasta llegar a la moderna tecnología de LED de la actualidad. Ahorita todos los monitores han surgido muchos cambios, ¿verdad? Ahorita más que nada por el bien común de sus operadores. Más que nada los antiguos monitores dañaban mucho la vista de sus operadores. Ahorita las LED no daña tanto la vista, ¿verdad? Y es mucho más duradero. Pero en realidad nuestro monitor pues lo que hace es mostrarnos todo lo que hace la motherboard en conjunto con el procesador, la RAM, todos los órdenes. Nos lo muestra a nosotros visualmente y nosotros lo podemos ordenar o modificar a nuestro gusto de manera visual gracias a este concepto de monitor o a este monitor que nos muestra en realidad dónde está nuestro puntero o qué estamos escribiendo o qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer. Este es lo que lo muestra, es su principal función, mostrar a nosotros todo lo que el ordenador está haciendo. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente, que viene siendo el mouse o puntero, como le podemos ver nosotros en el monitor. Dice su definición: mouse es una palabra inglesa que significa ratón. Dice, más allá de hacer referencia al roedor, ¿verdad? Como lo especifica ahí, la noción del mouse en español es entendida como el dispositivo apuntador que permite interactuar con una computadora. Es el apuntador, como le llaman algunos, ¿verdad? También este nos permite dar doble clic o clic derecho o bajar la página, en realidad, de todas las computadoras que nos muestra nuestro monitor. Si en realidad si el monitor no existiera y el mouse existiera, nosotros no podíamos ver qué estamos señalando o qué queremos hacer, ¿verdad? Entonces, todo viene en conjunto. Este mouse nos permite a nosotros seleccionar archivos o datos o tener una dirección correcta para nosotros o ejecutar la acción que nosotros queremos realizar. También vamos a definir lo que es el teclado, ¿verdad? Esto va en conjunto del mouse. El teclado dice, por su definición, dice todos los que tenemos una computadora lo utilizamos como principal periférico para la entrada de texto. Esto también, ¿verdad? Es principalmente, muchos se dedican a jugar videojuegos. Esto también les ayuda a controlar diversos programas de videojuegos o incluso programas en su trabajo, metiendo diversos códigos, ¿verdad? Para poder generar diversas acciones de nuestra computadora. Principalmente también nos da acceso a que nosotros podamos dar una guía a nuestra acción. Junto con el mouse y el teclado van de la misma para que nosotros podamos dirigir nuestro procesador o nuestra PC a una acción que nosotros queramos realizar. Debidamente y correctamente, ¿verdad? De igual manera, todos estos hardwares pueden sufrir daños, en los cuales también pues, pueden derivar muchas fallas, pero en realidad al funcionamiento correcto de estos hardwares al 100%, ¿verdad? Viene siendo el control y manipulación de nuestro sistema operativo, que viene siendo el software. Pero como nos vamos a inclinar más al hardware, vamos a ir conociendo un poquito más de todas estas cosas. La computadora también tiene una tarjeta de video, o también llamada tarjeta gráfica, como lo estábamos nombrando ahorita en la tarjeta madre. Esta tarjeta gráfica o tarjeta de video va ensamblada en la tarjeta madre, y esa nos está encargada del procesamiento de los datos que provienen del procesador principal y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como monitores y los televisores. Cabe mencionar que este componente puede presentar una gran variedad de arquitecturas, aunque comúnmente se denomina de igual forma, incluso si se habla de un chip de video integrado en una placa madre o una motherboard. En este último caso, es más correcto decir GPU
unidad de procesamiento gráfico? Bueno, nos estamos refiriendo más que nada a la tarjeta de video que se puede desensamblar de una tarjeta madre. Esa es una tarjeta de video, ¿verdad? Si no se pudiera desensamblar y ya viniera a entregar la tarjeta madre, sea unidad de procesamiento gráfico, que en realidad la unidad de procesamiento gráfico casi no se maneja o se maneja en diferentes, más que nada, estilos de CPUs, porque no puede ser muy grande. En realidad la unidad de video que se puede extraer puede ser mucho más grande que una unidad de procesamiento gráfico. Pero en realidad pues nos enfocamos en la unidad de video, en esta tarjeta de video que nos permite a nosotros que la computadora reconozca gráficos mucho más grandes que una tarjeta de video pues baja. También esta tiene sus niveles o sus medidas, ¿verdad? También tiene que ver su buena calidad, pues más que nada. Si tenemos una tarjeta de video de baja calidad, pues no podemos correr muchos videos o juegos o muchos más que nada píxeles que te podría dar una computadora adecuadamente. Entonces, en cambio, si tú tienes una tarjeta de video adecuada o de buena calidad o de una manera grande, ¿verdad? Pues se puede decir, puedes manejar videos con mucho mejor resolución, puedes ver o jugar videojuegos con mucho mejor precisión y te puede dar mucho más claridad de vista. Más que nada le puede dar al ordenador que pueda configurar tu videojuego o tu video de una mejor manera, que tenga mucho mejores píxeles y una mucho mejor resolución para tu vista. Esto es más que nada lo que hace una tarjeta de video. También la tarjeta de sonido, que igual va ensamblada en la motherboard. Dice como definiciones entre los distintos dispositivos de hardware que encontramos dentro de un equipo, destacamos la presencia de la tarjeta de sonido, también llamada como placa de sonido, siendo no esencial para la misma, sino considerándose como parte de las ranuras de expansión de un equipo destinadas con su nombre lo está indicando, a la salida o entrada de sonidos, a cualquier otra forma en la forma sonora que esté presente en el equipo. Esta más que nada nos da, como dice su nombre, entrada y salida de sonidos. Y esta tarjeta, aunque no es fundamental para el funcionamiento de nuestra PC, si esta tarjeta no existiera, tú no podrías oír lo que puede estar diciendo algún video como este tutorial o alguna película, algo que tú quisieras oír. Sin esta tarjeta no podrías tener acceso a ese sonido, o igual tú no podrías introducir o grabar videos o sonidos a tu computadora sin esta tarjeta. Al igual hay varias tarjetas de mejor calidad o de más baja calidad, pues ya dependiendo del uso que tú le quieras dar a tu video o a tu sonido dentro y fuera de tu computadora, más que nada, ¿verdad? Entonces ya ahí también se define en lo que tú quieras comprar de computadora, pues dependiendo a que tú te vayas a inclinar, si es al video, si es al sonido, si es a la resolución, pues ya tú tienes que invertirle conforme a tus necesidades, ¿verdad? Entonces esto es parte del hardware y seguimos avanzando. Ahora lo que vamos a ver es la carcasa o chasis o gabinete, como le llaman, ¿verdad? En algunos casos. En la informática, la caja, carcasa, chasis, tarro, gabinete o torre de computadora u ordenador es la estructura metálica o plástica, ¿verdad? Cuya función consiste en albergar y proteger los componentes, unidad central de procesamiento, la memoria de acceso aleatorio RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento, disquera, unidad de disco rígido, unidad de disco óptico, lectora de grabadora de CD o DVD o BD. Quiere decir, ¿verdad?, que esta alberga todo nuestro hardware, más que nada. Este es como nuestra cajita mágica en la cual adentro lleva pues todo nuestro hardware, toda nuestra motherboard, la memoria RAM, el disco HD o LCDD, nuestra unidad de CD, nuestra unidad de disquete, que ya por cierto está quedando muy obsoleta, nuestra unidad USB, nuestro puerto de entrada de audio o de salida de audio, nuestra salida de internet,
También lleva nuestra fuente de poder, lleva incluso lo que vamos a ver ahorita más adelante, nuestro enfriador, es un cooler como le llaman. Entonces, esta más que nada es la carcasa, es lo que protege toda nuestra unidad de hardware más delicada. A golpes, lo protege de cualquier toque humano, incluso de polvo, incluso de sobrecalentamiento. Entonces es más que nada para proteger nuestro hardware más delicado. Entonces vamos a lo siguiente, que viene siendo el cooler, como se los mencioné ahorita, para evitar el sobrecalentamiento de nuestra motherboard. También existe esta unidad de refrigeración. Dice: la refrigeración por aire se utiliza en los gabinetes de computadoras o en la carcasa que acabamos de ver, y otros dispositivos electrónicos para refrigerarlos. Por lo general, el aire caliente es sacado desde el interior de su dispositivo con los ventiladores. Los ventiladores se utilizan especialmente en las fuentes de poder ubicadas generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Actualmente también se incluyen ventiladores adicionales para los microprocesadores y circuitos que pueden sobrecalentarse. Incluso a veces son usados en distintas partes del gabinete para una refrigeración en general. Esto también pues tiene que ver mucho en la clase de computadora que tú manejes. Hay computadoras básicas de escritorio, las cuales no necesitas mucho microprocesador o mucha carga de trabajo en nuestra PC. Por lo tanto, pues nomás requieres un refrigerador o una unidad de refrigeración por aire. Hay otras que son más específicas o son utilizadas con mayor frecuencia o con una carga de trabajo mucho más pesada. Por lo tanto, necesitan más refrigeración, porque también el sobrecaliento de microprocesadores o unidades de almacenamiento también pueden derivarse en sobrecalentamiento y en un mal funcionamiento también. Entonces, por eso es necesario que nuestra computadora también esté refrigerada en una temperatura adecuada. También lo siguiente que vamos a ver de nuestro hardware es la unidad BIOS, como se le llama, Basic Input. Entre el terreno de los PC compatibles, IBM, el sistema básico de entrada y salida, o BIOS, del inglés Basic Input Output System, es un estándar de facto ese que define la interfaz del firmware para computadoras IBM PC compatibles. También es conocido como BIOS de sistema, ROM BIOS o BIOS de PC. El nombre se originó en 1975 en el BIOS usado en el sistema operativo CP. Así como lo ves, ¿verdad? Nuestro sistema operativo BIOS es aquella, no sé si les tocó ver, pantalla azul con letras amarillas. Ese es nuestro sistema operativo BIOS. Es como quien dice un puente entre lo que va a ser nuestro computador o nuestro procesador a nuestro monitor. Entonces es muy importante también que nuestro computador tenga un sistema BIOS, que en realidad pues la mayoría lo tiene, o si no es que todos, para que haya un puente entre lo que quiere hacer nuestra computadora a lo que va a hacer o lo que te va a mostrar nuestro monitor. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente, que es un regulador de voltaje. No es una cosa muy importante, pero sí depende mucho tu buen funcionamiento y tu larga vida en tu PC, que es un regulador de voltaje. Es un dispositivo eléctrico y se contiene varios enchufes o tomas de corriente. Dice que reciben una corriente eléctrica variable en su entrada y mantienen en su salida una corriente eléctrica constante, es decir, regulada, para así proteger a los equipos u otros dispositivos que estén conectados a este y no se desgasten sus elementos electrónicos a largo plazo. Como lo íbamos viendo, el regulador de voltaje que también contiene nuestra PC o nuestra carcasa también se deriva de que tenga una buena entrada de voltaje. Este regulador de voltaje es lo que hace: mantiene un voltaje estable para que el regulador de voltaje no tenga tantas variables y no se le vaya a escapar también una salida elevada de voltaje y te pueda dañar algún componente de tu computadora. Esto viene siendo porque nuestra corriente de nuestra casa, ¿verdad? Esta viene siendo muy variable. Puede haber cortos en otros lados y te llega a ti el chispazo o la subida alta de voltaje, y este se encarga de que esa subida alta de voltaje llegue de una manera constante, baja a nuestro PC,
¿verdad? O regulador de voltaje que tiene nuestra PC y no batalle tanto en que llegue un voltaje adecuado a nuestros componentes dentro de nuestra PC. ¿Sale? Pues en este caso, ya teniendo un poquito en definición lo que es el hardware, yo para mi recomendación, si vas a elegir una computadora de escritorio, ya sea para tu escuela o para tu trabajo, tienes que tomar mucho en cuenta tus necesidades, más que nada, qué es a lo que te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer más en tu computadora y de ahí empezar a tomar en consideración, lo que te acabo de mencionar en estos hardwares. Más que nada, yo para mi recomendación, yo juego videojuegos y subo de vez en cuando videos como este, tutoriales. Yo te recomendaría checar una buena unidad de almacenamiento. Viene siendo la unidad de HDD o hard disk. Que tenga una buena cantidad de almacenamiento, ¿verdad? Si puedes enteras, pues es mucho mejor. Obviamente, pues el precio se eleva, pero si tienes acceso a teras, pues es mucho mejor. Al igual, nuestra unidad de video y nuestra memoria RAM también tienen que ser buenas para si te dedicas a jugar videojuegos o subir cosas a internet. Esto también te puede ayudar mucho de hacer de una manera más rápida y más eficiente. Al igual, ¿verdad? También el microprocesador, son cosas que tienes que cuidar mucho: unidad de almacenamiento, RAM, procesador y unidad de video. Esos son los cuatro componentes que yo te pido, ¿verdad?, que cuides mucho al comprar tu computadora, porque para mí, son de los más importantes que tú tienes que checar. Independientemente a lo que tú te dediques, estos procesadores, si tú los tienes en buenas condiciones, si son buenos, si son de buena calidad, te van a dar a ti un funcionamiento